Listo, ya. Buenos días, damos la bienvenida a la Secretaria de Educación Mabel, al gerente del INTER Julio, a los concejales de la comisión Jason y Jordi y al concejal Carlos Andrés que nos acompaña y el secretario general del consejo y las personas que nos acompañan del consejo. Damos inicio a la sección de Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, siendo las 11:06 de la mañana del día 22 de octubre de 2025, para darle trámite al proyecto de acuerdo 024, por medio del cual se autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para el desarrollo de programas, proyectos de importancia estratégica contenidos en el Plan de Desarrollo de la Cosa Nacional por la Vida 2024-2027 para la vigencia fiscal del año 2026 y se dictan otras disposiciones. Señor secretario, llamamos a lista para verificación de copia. Con los buenos días, señor presidente de la comisión, honorables concejales, al concejal Carlos Andrés Zapata Charra que nos acompaña el día de hoy, al gerente del INDER, a la secretaria Mabel Milena Morales Sierra. Honorables concejales, me dispongo a llamar a lista para el 22 de octubre del 2025, Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. Agudelo Franco, Johnny Enrique. Buenos días para todos y todas presentes, señor secretario. Cataño Jaramillo, Jason Alexander. Presente, secretario. Zapata Marín, Reinaldo de Jesús. Presente, secretario. Le informo, señor presidente de la comisión, que tenemos 3 concejales presentes, por lo cual tenemos quórum para debatir y decidir en esta sesión de comisión. Gracias, secretario. Entonces, damos lectura al orden del día para ser aprobado por los consejeros de la comisión. Sí, señor presidente de la comisión. Orden del día para el 22 de octubre del 2025. Primero, ambientación del proyecto de acuerdo 024 del 2025 a cargo de la alcaldía municipal. Está presente la secretaria de Educación, Mabel Milena Morales Sierra. Segundo, ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 024 a cargo del concejal Johnny Enrique Agüero. Tercero, primer debate del proyecto de acuerdo 024, por medio del cual se autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para el desarrollo de programas y proyectos de importancia estratégica contenidos en el Plan de Desarrollo Barbosa nos une por la vida 2024-2027 para la vigencia fiscal del año 2026 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, levantamos la mano para aprobación del orden del día. Le informo, señor presidente de la comisión, que el orden del día fue aprobado por los concejales presentes. Bueno, muchas gracias, secretario. Entonces, damos inicio al primer punto del orden del día. Sí, señor presidente de la comisión, iniciando con el orden del día, primero, ambientación del proyecto de acuerdo 024 del 2025 a cargo de la alcaldía municipal, la secretaria de Hacienda, la secretaria de Educación, Mabel Milena Morales Sierra. Gracias, señor secretario. Presidente, a los miembros de la comisión, buenos días. Se trae el proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras excepcionales de PAE y transporte escolar por varias razones. La primera es que el calendario escolar empieza el 19 de enero del año 2026 y para ambos procesos se requiere un proceso de contratación pública que está alrededor de los 45 días. Por ende, debemos empezar más tardar la segunda semana de noviembre a hacer el proceso de licitación para poder que nos den los tiempos y tener PAE y transporte escolar desde el primer momento si es posible. Para el PAE, la Gobernación de Antioquia ya nos envió la manifestación de interés, ya entregamos los documentos.
donde la gobernación nos realizará una transferencia para 111 días calendario de 3.008.818.681 pesos. Espérenme un segundito aquí que me abre el archivo donde tengo. Entonces, como estamos a la espera de firmar convenio con la gobernación y pues esperamos que para el momento de la plenaria ya esté el convenio firmado entre la alcaldía y la gobernación de Antioquia. El aporte que hará el municipio de recursos propios para este primer desembolso es de 200 millones de pesos. Con esos 200 millones de pesos nosotros cubrimos todo lo que es complementarios, como son transporte a las veredas para llevar los mercados a las escuelas, las pipetas de gas, el kit de dotación y los elementos de aseo. Este primer convenio está... Gracias, concejal. Este primer convenio de estos 111 días está en PAE regular para 4.159 beneficiarios y en PAE jornada única para 989 beneficiarios. Es decir, nos están cubriendo todo el Manuel José Caicedo para raciones de almuerzo y nos están entre raciones de almuerzo y desayuno. Y nos están dando 3.170 raciones para los otros colegios de PAE regular. Esto con relación al programa de alimentación escolar. La idea es que el programa de alimentación escolar sí empieza desde el mismo 19, entonces podamos ese fin de semana anterior hacer la entrega de víveres a las instituciones educativas. Y para transporte escolar, igual requiere un proceso de licitación igual de convocatoria pues a través del SECO. En el transporte escolar ustedes saben que se pagan con recursos propios. El transporte escolar tiene un costo alrededor de los 1.100 millones de pesos, un poquito más, dependiendo del número de rutas que definamos. Nosotros estamos haciendo énfasis en las instituciones educativas para que matriculen chicos cercanos a su entorno, ¿cierto? Así evitar que se nos desplacen los chicos, sea para zona urbana o que los del Tablazo se nos desplacen para Latillo, y poder disminuir el tema de valores de transporte escolar. De eso nosotros destinamos, de esos, por recursos propios, no, a nosotros nos destinaron en el POAI para el 2026 900 millones de pesos. Esos 900 millones de pesos en educación se van a gastar 650 en transporte escolar, 200 en el PAE inicialmente para 850, y dejamos un colchón de 50 millones de pesos, sea para el otro CIE PAE o para hacer algún ajuste por recursos propios que tengamos que hacer alguno de los proyectos de la Secretaría. Por eso entonces traemos ante ustedes pues esta vigencia futura excepcional con el fin de que nos la aprueben y nosotros podamos dar inicio al proceso de licitación pública. No sé si hay alguna duda. Bueno, también es importante dejar en el acta que este año la gobernación nos dio 700 millones menos, pues para el año entrante. El año pasado nos dio 3.719 para 120 días calendario. Este año tenemos 3.008 millones para 111 días calendario. Entonces vamos a tratar de ajustarnos en raciones, aunque también el interés del señor alcalde es, a través de recursos propios, mejorar un poco la minuta. Es como la intención que él tiene para subirle un poquito esa minuta y que se les pueda dar una mejor oferta en la alimentación a los chicos. ¿Alguna pregunta para la secretaria? Tiene el uso de la palabra el concejal. Mael, una pregunta. Tengo entendido que la gobernación de Antioquia también
da un recurso para el transporte escolar. Si no sale el convenio en este periodo hasta el 8, hasta el 7 de noviembre, quiere decir que no tendríamos apoyo de la gobernación sino hasta después de segunda vuelta presidencial. Y usted habla de un valor muy superior a lo que tenemos aquí en este momento consignado, y yo sé que más recursos no va a tener. Entonces, ¿cómo tiene proyectado ese transporte escolar? Concejal, usted tiene toda la razón. Nosotros, de hecho, el aporte que hemos recibido de gobernación en los años anteriores ha sido muy poco. O sea, el año pasado fueron 70, este año nos dieron 80 para todo el año. Nosotros en una reunión que tuvimos en una mesa de trabajo conjunta con la gobernación hablando de la institución educativa de Arumito, le pedimos a la gobernación, y está en el acta y así se le envió al juzgado, que la parte que invertían en el alquiler de la institución educativa de Arumito, que parte de esos recursos que ya no van a invertir porque ellos van a comprar el lote, que nos lo destinaran para recursos de transporte escolar, al menos para las 9 rutas que debemos cubrir con esa institución. Máxime que si se piensa dejar la institución donde está, pues eso nos genera que esas 9 rutas sí o sí deben seguir existiendo, ¿cierto? Porque queda más lejano de la doble calzada y digamos que es a la que tendríamos que garantizarle el transporte. Sin dejar de lado otras rutas principales como son San Eugenio, los chicos que bajan de San Eugenio La Guada, La Gómez, al Latillo, Altamira el Tigre al Colegio del Tablazo, la S al Colegio del Latillo. Bueno, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, ahorita en este ajuste de fin de año fue bajar de 22 rutas a 17 rutas. Eso nos baja más o menos $1.000.000 de pesos diarios el promedio. Entonces, la proyección que nosotros tenemos con estos 650 millones de pesos es que poniéndole un valor, le estoy hablando sin incrementar, un valor día de 5.500.000 pesos, lo que nos puede estar costando las 17 rutas, eso nos da más o menos para cubrir 110, 115 días calendario escolar. El día calendario, o sea, casi que el primer semestre hasta que pase la segunda vuelta presidencial, y mirar si ahí logramos que Gobernación nos destine algún recurso para poder subsidiar el resto del año. Si no, la estrategia que nosotros tenemos, o digamos el plan B hasta el Z, es obviamente no prestar el transporte escolar desde el primer día. Yo sé que ha sido una de las promesas de campaña del señor alcalde y lo que la gente nos ha solicitado, sino solamente prestar desde el primer día las que realmente son obligatorias, y en la medida de la posibilidad de los recursos irnos ampliando a otras rutas. Así lo hemos hecho, hemos empezado con 12 y nos hemos ido ampliando hasta donde nos da como el tope. Pero también hay otro aspecto importante, y es que el transporte escolar no es una ley, es una estrategia de permanencia. El transporte escolar lo que nos dice, o la estrategia lo que nos dice es que nosotros debemos garantizar cupo escolar a los niños en su entorno cercano, pero donde no hay donde estudiar, ahí sí tenemos que garantizar el transporte para que se desplacen a la escuela más cercana. Y nosotros, una de las rutas más costosas, pues o que nos representan más gastos, es la ruta Parque de las Aguas Atillo, y allá el colegio en el Tablazo, pero entonces es lo que ya hemos expuesto, el cruce de la doble calzada, el subir hasta el colegio. Por ejemplo, el Paraíso no tiene ruta de transporte escolar y tenemos más de 100 niños que van del Paraíso al colegio del Tablazo. ¿Cómo llegan? Caminando, por la travesía, en moto. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es, donde no podamos garantizar que haya un servicio de transporte dado por alguna de las empresas, esos son los que se les daría prioridad para iniciar el transporte escolar. Bueno, Mabel, yo me pregunto. Tranquilo, Hago otra pregunta. En este SGP PAE estamos tomando el total de la destinación del gobierno para el 2026.
para este primer case con la gobernación. O sea, si hay un segundo case para los otros 70 días supuestamente, o lo que vaya a entregar, no tendríamos sino recursos propios para asignar, y partiendo solo de 50 millones. Bueno, ahí nosotros metimos todo lo que tenemos ahorita por POAI 2026, todo el recurso de SGPAE, todo se lo metimos a este primer contrato. Pero creo que en enero que reparten como lo de las últimas doceavas y no sé qué decir. Entonces, ahí puede ingresar otro poquito, que no será tan significativo, ¿cierto? Pero puede ingresar otro poquito de SGPAE durante el transcurso de la vigencia y también se usará para ese segundo, para ese otro sí que hagamos para los últimos días del convenio con gobernación. Sin embargo, si no se llega a dar pues como el monto, si lo hablamos con el secretario Néstor y con el alcalde y ellos sí nos garantizan la totalidad de los recursos propios que nosotros tenemos que invertir para acabar de cofinanciar el PAN. Ese sí lo tenemos destinado y definido, concejal. Otra inquietud, y yo lo he expuesto acá en plenaria cuando ustedes vienen a hacer el informe, y es que el transporte escolar es algo insostenible para el municipio. Y por ejemplo, en la sesión que vinieron los maestros, por allá muy teniendo en cuenta en lo que se podía gastar el presupuesto de cada colegio, y lo pasaron muy rápido. Yo creo que alcancé a tomar la diapositiva, habla que pueden invertir el recurso de ellos en el transporte escolar. Sé que es una tarea difícil, pero ¿cómo hacer para que ellos también subsidien algo de esa ruta? Concejal, qué pregunta tan difícil. Pues es muy difícil porque nosotros no podemos obligarlos, porque finalmente ellos son ordenadores del gasto de sus instituciones y tienen autonomía administrativa y financiera. Y lo que dice el concejal Andrés es verdad, pues digamos que la institución también tiene gastos. Quien es juicioso y de verdad le invierte y cuida nos ayuda también mucho desde la parte de infraestructura, ¿cierto? Hay otros un poquito más difíciles de contribuir pues como a ese tema, pero también estoy buscando acá, hay un tema de norma que nos permite por regalías financiar el transporte escolar. Esa es otra situación que podemos tener en cuenta, eso me lo pasó, acá lo tengo. Dice Ley 1176 de 2007, distribución de recursos del sector educativo. Los recursos de la participación para educación del SGP se destinarán a financiar la prestación atendiendo las siguientes actividades: pago de personal docente y administrativo en las instituciones públicas con contribuciones inherentes a la nómina, construcción de infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones, provisión de la canasta educativa y las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. Y por regalías nosotros también podríamos destinar como algunos recursos, pero realmente pues con el secretario Néstor siempre vamos como mirando la posibilidad de que hayan recursos, sea por regalías concejal Johnny o por SGP participación, pues por SGP educación también se puede invertir en transporte. Digamos que son más poquitos comparados con los recursos propios, pero nosotros lo que tenemos que hacer es un tema de cultura y eso a los que nos gusta el ejercicio político también es como un llamadito, porque yo le decía al alcalde, uno se emociona y cree que es muy fácil y decir sí vengan, yo voy a garantizar el transporte, pero cuando tú llevas eso a números y a datos, entonces es insostenible, porque entonces además los padres de familia creen que la obligación es del Estado, de que así mi hijo estudia, es que yo quiero que mi hijo estudie en Girardota, entonces el Estado me tiene que dar el transporte escolar porque yo quiero que él vaya hasta allá. No, porque les decía ahorita, lo que dice la norma es que nosotros lo que tenemos que garantizar es el cupo escolar,
Si en Barbosa no hubiesen cupos escolares, pues nos tocaría sacar el recurso para que los chicos vayan a estudiar a Don Matías, a Girardota o a los municipios más cercanos. Pero no es un tema de compromiso también del señor alcalde concejal frente a las propuestas que él generó y a lo que él quiere cumplir. Ahí la situación es generar cultura en el proceso de matrícula, decirle a los padres de familia pues, que el transporte escolar no está garantizado si no es en una zona donde realmente se requiera o a población que realmente se requiera y tratar de bajar un poquito la protesta. Además que no es solo el costo de la ruta, concejal. Ustedes saben que la contratación pública tiene unos impuestos, tiene unas retenciones, tiene unas estampillas, entonces eso aumenta el costo de la ruta. Además, sí señor, tiene IVA. Concejal Carlos Andrés, que nos acompaña, tiene una pregunta para usted o no sé cuántas son. Gracias, presidente. No, es más como añadir a lo que la secretaria dice que es muy importante. Yo creo que nosotros debemos de partir de bases legales, y es que el transporte escolar, es decir, no hay una ley que obligue a la administración municipal ni al alcalde para que se tenga que prestar este servicio. Lo que hace el alcalde o la administración municipal, especialmente la Secretaría de Educación, es tratar de garantizar de que el joven, de que el niño pueda desplazarse hacia la institución educativa. Adicional a eso, yo creo que se debe de empezar a trabajar para minimizar esos gastos en transporte escolar, es tener sentido de pertenencia también como ciudadanos o como habitantes en el territorio que habitemos. Voy a poner un ejemplo claro, que en el sector Los Meandros tenemos una institución educativa muy grande, que es el Colegio El Tablazo, y hay gente que estudia acá en el liceo. Entonces hay que garantizarles transporte, sabiendo que tienen una institución educativa con todas las garantías, con todas las calidades de maestros para formarse bien como bachiller, pero entonces simplemente no estudian en el sector o en el colegio porque no les gusta, porque les gusta más el presbítero, el reñero, el liceo. Yo creo que es tener sentido de pertenencia también. Y lo que decía el concejal Johnny, ya los padres de familia o los mismos estudiantes ya tienen un derecho adquirido y empiezan a exigir el tema del transporte escolar, no sabiendo que esto pues, acarrea unos costos muy altos. Algo adicional que tengo que mencionarlo es el buen manejo que se le está dando a los recursos al tema del transporte escolar. Si nosotros vamos a otras administraciones concejales, no sé Johnny si has hecho el análisis, yo creo, Mabel, si no estoy mal me corriges por favor, creo que el transporte escolar en otras administraciones creo que ha ascendido a casi 600, 700 millones de pesos. Miren lo que se está gastando en esta administración, que creo que es menos, bueno, Se ha gastado mucho más en otras. Mucho más en otras, o por lo menos en esta administración, con los mismos o con menos recursos se ha logrado darle cobertura a muchos otros sectores, a muchas otras veredas. Yo resalto que, y desde mi partido nosotros somos amigos del tema de la austeridad, pero resalto demasiado que la Secretaría de Educación ya ha venido dando un excelente manejo al tema de los recursos con lo del transporte escolar, porque pienso que con menos o sosteniéndonos en lo mismo se ha logrado darle más cobertura a este tema. Gracias, presidente. Era una especie de comentario. Para agregar ahí, presidente, por ejemplo, este año reactivamos el transporte de La Chapa. Los chicos tenían que subir caminando, algunos casi desde aquí más arribita del Potrerito, porque les quedaba más cerquita subir a la escuela de La Chapa que bajar acá al pueblo, ¿cierto? Y allá no hay ruta, solo los que van para la Concha, pero muchas veces no les paraban. Entonces digamos que, y allá hay bachillerato. Entonces esos chicos que se están beneficiando de ese servicio viven supremamente agradecidos, pues porque se están ahorrando unas caminadas muy largas. Entonces ahí es donde uno dice que hay rutas que definitivamente son obligatorias de cubrirlas, sí señor. Bueno, Johnny, ¿alguna pregunta más? No, sino que es eso, concejal Calamandré. Eso es lo que yo he venido diciendo desde las plenarias.
y es que no podemos prometer o obligar a cumplir cosas que el municipio no tiene la capacidad. Mire que en este periodo tocó ajustar las rutas, que eso está muy bien, y ojalá que pudieran ajustar un poquito más para poder tener ese recurso para todo el año, pero mire que estamos aprobando en ese momento un recurso que no va sino para mi tarea. O sea, y entonces cumplimos los días calendario escolar de este primer semestre, pero entonces ya empieza a ver el segundo semestre a hacer gárgaras, a no cumplir, a dejar las rutas paradas, porque a eso vamos. Ojalá se puedan sostener, pero es ser muy conscientes también de cómo es la dinámica del municipio y qué son los recursos que le pueden asignar a eso sin dejar pues, de invertir en lo demás. Otra cosa, vamos a ver, pues yo sé que es promesa de campaña, pero para mí me parece innecesario las 2 primeras semanas de clase otorgar estos 2 beneficios. Porque ¿por qué? Porque es que la primera semana apenas estamos buscando matrículas, hay gente que ni siquiera va, son malas raciones que están a desperdiciar, pudiéndolas ocupar otra semana donde sí se garantice el cupo completo. Pues pienso yo. Pero con el transporte escolar, es verdad, además que todavía no tenemos matrículas aceptadas, entonces no sabemos todavía cuántos van a ser los chicos para las diferentes rutas. Pero con el PAE sí me genera mucho temor, porque de hecho ustedes saben el proceso que tiene el exalcalde y la exsecretaria, y nosotros el año pasado dejamos de prestar el servicio, bueno, no se dejó de prestar completo, sino que fue parcial 5 días, y esos 5 días Contraloría nos hizo un requerimiento. Pero no los primeros días. No, fueron terminando un contrato y empezando el otro, entonces mientras se repartían los víveres, que usted sabe cómo es la logística, con lo que nos sobró, intentamos cubrir paquetes, tener jornada especial en los colegios, para que los chicos no se nos quedaran sin pan. Entonces ahí es donde sí me da como el temor de decir, porque para eso Gobernación pasa vigencias futuras, para que desde el primer día garanticemos PAE. Lo que sí podemos hacer es bajar número de raciones y esas raciones o esos cupos usarlos en los días después, porque como el contrato con Gobernación es global, entonces nos va a permitir jugar. O por ejemplo, día de paro es un día que tenemos a favor de más, entonces nos vamos corriendo en el calendario según la disponibilidad de raciones. Pero con el PAE sí, no quiero que me visiten en otros escenarios. No habiendo más preguntas, señor secretario, continuamos con el siguiente punto de orden del día. Sí, señor presidente de la comisión. El siguiente punto de orden del día. Ponencia, sí, señor. Como segundo punto del orden del día, ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 024 a cargo del concejal John Enrique Agudelo. Muy buenos días para todos y todas. Y asignado por el presidente de la comisión para ser el ponente de este importante proyecto de acuerdo. Como miembro de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para el desarrollo de programas y proyectos de importancia estratégica, contenidos en el Plan de Desarrollo Barbosa Nacional por la Vida 2024-2027 para la vigencia fiscal del año 2026 y se dictan otras disposiciones. Bueno, nos encontramos que este proyecto de acuerdo cumple con lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política, que corresponde a los consejos analizar este tipo de iniciativas, y que por medio del artículo 315 de la Constitución Política se le entregan estas atribuciones al alcalde municipal para entregar este proyecto de acuerdo a que sea estudiado en el Consejo. Análisis de los requisitos de forma. El presente proyecto de acuerdo se puede presentar y tiene toda
garantía para ser estudiado en el Consejo. Tiene unidad de materia que la certificó el presidente de la corporación. Cuenta con exposición de motivos y con todos sus anexos para ser estudiado en la comisión y en plenaria, y tiene como objeto garantizar las vigencias futuras de dos programas del sector educativo que son muy, pues es un tema muy álgido y muy neurálgico en nuestro municipio, que es la implementación del programa de alimentación escolar y la prestación del servicio de transporte escolar en Barbosa. Tenemos que, pues ya como análisis del proyecto, estos son dos programas que utiliza la administración en la Secretaría de Educación para tratar de garantizar la permanencia escolar, y tienen como fuentes de financiación, por ejemplo en el PAE, una cofinanciación del departamento de 3.888.681 pesos. Se le asignan unos recursos propios de 200 millones, el SGP PAE 185 millones aproximadamente, y para el transporte escolar. Y aquí es donde en el debate o en las preguntas que hacíamos, esto es pues de admirar que vamos a arrancar solo con recursos propios con 650 millones de pesos, sin contar todavía, y creo que hasta mitad del otro año, con recursos de la gobernación. Entonces, pues esos dos proyectos de acuerdo, ese proyecto de acuerdo con estos dos programas es de suma importancia para el municipio, para dejarlos contratados desde este año por el inicio del ley de garantías y por la necesidad de iniciar los programas desde los primeros días del calendario escolar. Entonces, como conclusiones, pues el proyecto de acuerdo cumple con todas las garantías de legalidad, de conveniencia para nuestro municipio, y como concejal del Partido Alianza Verde anuncio que el voto será positivo, e invito a los demás concejales a votar positivo por esta iniciativa que presenta la administración. Los concejales integrantes de la comisión son John Enrique Agüero Franco, Jason Alexander Carballo Jaramillo, Reinaldo de Jesús Zapata Marín. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Johnny, por su ponencia. Les pido el favor a los honorables concejales de la comisión para que levantemos la mano para hacer aprobada la. Bien, entonces, honorables concejales, les pongo el llamado a lista para aprobación de la ponencia realizada por el concejal Johnny Enrique Agüero. Agüero Franco, Johnny Enrique. Sí. Castaño Jaramillo, Jason Alexander. Zapata Marín, Reinaldo de Jesús. Sí. ¿Estaba de acuerdo? Jason. Concejal. Aprobación de la ponencia. Castaño Jaramillo, Jason Alexander. Le informo, señor presidente de la comisión, que tres concejales presentes votan positivo por la ponencia realizada del concejal Johnny Enrique Agüero. Gracias, presidente. El secretario, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente de la comisión, continuando con el orden del día. Tercero, primer debate del proyecto de acuerdo 024, por medio del cual se autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para el desarrollo de programas y proyectos de importancia estratégica contenidos en el Plan de Desarrollo Barbosa nos une por la vida 2024-2027 para la vigencia fiscal del año 2026, y se dictan otras disposiciones. Entonces, damos lectura a título y preámbulo del proyecto de acuerdo para ser aprobado por los concejales de la comisión. Sí, señor presidente. Proyecto de acuerdo número 024. Por medio
medio del cual se autoriza al alcalde a comprometer vigencias futuras excepcionales para el desarrollo de programas y proyectos de importancia estratégica contenidos en el Plan de Desarrollo bajo Zona por la Vía 2024-2027 para la vigencia fiscal del año 2026 y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Barbosa, Antioquia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 311, 313, numeral 3 y 338 de la Constitución Política de Colombia, el decreto de ley 1333 de 1986, la ley 38 de 1989, la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2002, el decreto nacional 111 de 1996, la ley 819 del 2003, la ley 1483 del 2011, la ley 1819 del 2016 y demás disposiciones concordantes de acuerdo. Se pone en consideración título y preámbulo. Anuncios a base más. ¿Tienen concejal John? Sí, que ponga concejales y es para hacer una proposición de modificar el título, ya que pues ya está muy redundante. Entonces, propongo que sea por medio del cual se autoriza al alcalde de Barbosa, Antioquia, para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal del 26 y se dictan otras disposiciones que guardan concordancia con lo que se ha venido presentando por parte de la administración. Entonces, por medio del cual se autoriza al alcalde de Barbosa, Antioquia, a comprometer vigencias para comprometer vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal, o sea, ya casi lo último. Eso, esas comillas. ¿Cómo han aprobado las otras? Así. Así. Pues, digo, resepara. Eso. Exacto. Listo. Bueno, entonces anuncio se va a cerrar, se cierra. Señor secretario, le damos a lista para los honorables concejales con las modificaciones realizadas por el concejal John. Sí, señor presidente de la comisión, honorables concejales, les pongo llamado a lista para aprobación de título y preámbulo con las modificaciones propuestas. Abuelo Franco, John Enrique. Sí. Catalina Jaramillo, Jason Sí. Zapata Marín Reinaldo de Jesús. Sí. Se informa, señor presidente de la comisión, que título y preámbulo fueron aprobados con las modificaciones propuestas por el concejal John Enrique. Gracias, señor secretario. Entonces, continuamos con el cuerpo del proyecto desde el artículo primero hasta el artículo tercero. Sí, señor presidente de la comisión. Artículo primero. Autorizar al alcalde municipal de Barbosa, Antioquia, para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026 hasta por la suma de 4.044.507.906 pesos, destinados al cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal Barbosa nos une por la Vida 2024-2027, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8, 12 de la Ley 819 del 2003 y el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, con el propósito de iniciar y continuar los respectivos procesos contractuales en cuantías, fuentes de financiación que se señalan a continuación. Proyecto de inversión, implementación del programa de alimentación escolar PAE en Barbosa, fuente de financiación, recursos propios, 200 millones, cofinanciación del departamento, 3.008.818.681 pesos. Total alimentación escolar, 3.394.507.906 pesos. Proyecto de inversión, prestación del servicio de transporte escolar en Barbosa, recursos propios, 650 millones. Total transporte escolar, 650 millones. Total vigencia cultura, 4.044.507.906 pesos. Artículo segundo. La Administración Municipal deberá realizar las gestiones para aplicar los recursos autorizados en el presente acuerdo. En
del presupuesto de ingresos y gastos del municipio para la vigencia 2026. Artículo 3. Todas las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo para asumir compromisos de vigencias futuras tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Se pone en consideración el cuerpo del proyecto desde el artículo 1 al 4. ¿Tiene el uso de la palabra, concejal? En el artículo primero, por favor, vamos a omitir toda la redundancia que tiene en el título y dejarlo. En el plan de desarrollo municipal, dice, dejarlo hasta municipal y saltarnos hasta después de 2011 exactamente. Ajá. Ahí. Exacto. Listo. Y adicional un artículo 4. ¿Qué sería el presente acuerdo rige a partir? O sea, como lo venimos trabajando, por favor, señor secretario. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción legal y publicación. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguna otra modificación? Anuncio se va a cerrar. Se cierra. Señor secretario, llamamos a lista para su aprobación del cuerpo del proyecto de acuerdo con las modificaciones realizadas por el concejal. Sí, señor presidente. Me dispongo a los concejales al llamado a lista para aprobación del articulado que va desde el artículo 1 al artículo 4 con las modificaciones propuestas y la edición del artículo 4. Agüero Branco, John Enrique. Sí. Cataño Aramillo, Jason Alessandro. Sí. Zapata Marín Reinaldo de Jesús. Sí. Le informo, señor presidente, que el cuerpo del articulado que va desde el artículo 1 al artículo 4 fueron aprobados por los responsables presentes con las modificaciones propuestas. Le pregunto a los honorables concejales de la comisión que si están de acuerdo que este proyecto pase a segundo debate en plenario. Por favor, señor secretario, llamamos a lista para su aprobación. Sí, señor presidente de la comisión, honorables concejales, estamos llamado a lista para que el presente proyecto de acuerdo sea aprobado para que pase a segundo debate del honorable consejo municipal. Agüero Branco y John Enrique. De acuerdo. Cataño Aramillo, Jason Alessandro. De acuerdo. Zapata Marín Reinaldo de Jesús. De acuerdo. Le informo, señor presidente de la comisión, que el presente proyecto de acuerdo fue aprobado para que pase a segundo debate del honorable consejo municipal. Gracias, secretario. Entonces, pasamos al siguiente punto de orden. Sí, señor presidente, le informo que el orden del día para el 22 de octubre de 2025 fue agotado en Comisión Segunda de Presupuestos y Decreto. Damos gracias a los concejales de la comisión, a la secretaria de Educación, Mabel, y al secretario del Consejo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Siendo las 11:48 del 22 de octubre de 2025. Muchas gracias. Gusto.